Vamos a resolver este ejercicio pues aplicando la descomposición vectorial de fuerza que venimos trabajando. Dice, sobre una esfera de masa 0,5 kilogramos, vamos a leer y luego releemos y anotamos los datos. Sobre una esfera de masa 0,5 kilogramos que tenemos allí, actuando fuerzas de magnitudes F1 8 newtons y F2 6 newtons para deslizarla horizontalmente. Sin considerar el roce, calcular la aceleración con el cual se desplaza. Entonces dice sobre la esfera de masa 0,5 kilogramos, actuando fuerzas de magnitudes F1, nos dicen el valor de F1 que es 8 newtons y el valor de F2 que es 6 newtons para deslizarla horizontalmente. Sin considerar el roce, porque dice que vamos a ignorar el roce, porque si hubiese roce entonces sería otra fuerza que iría en sentido contrario al movimiento de ese cuerpo, tal como lo vimos en los diagramas de cuerpo libre. Calcular la aceleración con la cual se desplaza. Esto no es otra cosa que un ejercicio de aplicación del segundo principio de Newton. Si nos piden aceleración, nos dan masa y tenemos fuerza, pues sabemos que podemos aplicar el principio fundamental de la dinámica, que indica que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Y que si nos están pidiendo aceleración, pues hacemos el despeje. La masa que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. La cuestión es que pues no hemos hecho la sumatoria de fuerzas y eso es lo que vamos a hacer aquí. Yo no puedo sumar la fuerza 1 automáticamente con la fuerza 2 porque es que tengo componentes en X, tengo componentes en Y, entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer la descomposición de la fuerza y vamos a empezar con la fuerza 1. Para descomponer la fuerza 1, primero hacemos la proyección hacia cada uno de los ejes, proyecto hacia el eje X, hago la proyección hacia el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a calcular cuánto vale la fuerza 1 en X. Atendiendo el tip o los tips de los videos anteriores, sabemos que si voy a calcular la fuerza 1 en X, lo que hago es multiplicar fuerza 1 por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Aquí tengo fuerza 1 en X, pero nos conviene tenerla con relación al ángulo, por lo tanto la voy a ubicar aquí. Esta será fuerza 1 en X. Como es el cateto adyacente, la multiplico por el coseno del ángulo. Fuerza 1 en X es igual a la fuerza 1 que tiene un valor de 8 newtons por el coseno de 25 grados. Resolvemos allí. 8 newtons por coseno de 25 y tenemos un valor de 7,25 newtons. Ya acabamos de encontrar fuerza 1 en X. Vamos ahora con fuerza 1 en Y. Repetimos el procedimiento. Multiplico fuerza 1 por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Y yo sé que fuerza 1 en Y, como está paralelo al eje Y, estaría ubicado aquí. Es el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto lo multiplico por el seno del ángulo. Sustituimos. Fuerza 1 tiene un valor de 8 newtons por seno del ángulo, que es 25 grados. Resolvemos allí en la calculadora. 8 por seno de 25 y nos da un valor de 3,38 newtons. Ya tenemos la descomposición de fuerza para la fuerza número 1. Vamos ahora con la fuerza 2. Igualmente vamos a hacer la proyección hacia cada uno de los ejes, hacia el eje Y y hacia el eje X. El lado que está paralelo al eje Y sería fuerza 2 en Y y el lado que está paralelo al eje X sería fuerza 2 en X, pero nos conviene tenerla en relación al ángulo, así que aquí tendríamos fuerza 2 en X. ¿Sí? Fuerza 2 en X será igual a la misma fuerza 2 multiplicada por seno o coseno dependiendo de su ubicación. Como es el cateto adyacente, lo multiplicamos por el coseno del ángulo. La fuerza 2 tiene un valor de 6 newtons multiplicada por el coseno del ángulo, que son 70 grados. Resolvemos en la calculadora. 6 por coseno de 70 y nos da un valor de 2,05 newtons. Y ahora nos queda calcular o descomponer la fuerza 2 para el eje Y.
sería igual a fuerza 2 multiplicado por seno o coseno dependiendo de qué cateto sea. Como es el cateto opuesto, sería seno del ángulo. Fuerza 2 en Y es igual a fuerza 2 que tiene un valor de 6 newton multiplicado por el seno de 70 grados. Escribimos 6 por seno de 70 grados, 5,64 aproximadamente newtons. Ya tenemos cada una de esas fuerzas descompuestas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar la sumatoria de fuerzas en X, hallamos la sumatoria de fuerzas en Y y finalmente hallamos esa fuerza resultante que me va a permitir luego calcular la aceleración. Esta sumatoria de fuerzas no es otra cosa que la fuerza resultante. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a... Recordemos que las fuerzas que se ubiquen hacia la derecha en X serán positivas, las que se ubiquen a la izquierda serán negativas. En este caso no tenemos ninguna fuerza en X hacia la izquierda. Entonces fuerza 1 en X positiva y fuerza 2 en X también positiva. Fuerza 1 en X nos dio 7,25 newtons y fuerza 2 en X nos dio 2,05 newtons. Si sumamos nos daría 10,01 aproximadamente. 7,25 más 2,05, 9,13, 9,3 newtons. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que las fuerzas que se ubican hacia arriba son positivas, las que se ubican hacia abajo serán negativas. Tenemos que hacia arriba se ubica la fuerza 2 en Y positiva y la fuerza 1 en Y, como está ubicada hacia abajo, sería negativa. Fuerza 2 en Y nos dio 5,64 newton menos la fuerza 1 en Y, 3,38 newton. Resolvemos la sustracción en la calculadora. 5,64 menos 3,38 nos da 2,26 newtons. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, es decir que podemos calcular la fuerza resultante. Y la fuerza resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Sustituimos. Sumatoria de fuerzas en X, 9,3 newtons al cuadrado. Sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, 2,26 newtons al cuadrado. Vamos a calcularla paso por paso. Primero le damos los cuadrados, 9,3 al cuadrado más 2,26 al cuadrado. Y a este resultado le extraemos la raíz cuadrada, nos da 9,57 newtons. Conocemos la fuerza resultante, conocemos la masa, podemos calcular ahora sí la aceleración de esa masa. La aceleración va a ser igual a la fuerza resultante entre la masa. La fuerza resultante nos dio 9,57 newtons y la masa tiene un valor de 0,5 kilogramos. Dividimos 9,57 entre 0,5 y nos da 19,14. Vamos a hacer la cancelación de unidades. Nosotros sabemos que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramos se cancela con kilogramos, nos queda metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración para el sistema MKS. Y así hemos calculado la aceleración de la masa de 0,5 kilogramos.